y en himnos con letras poderle decir las cosas que Él se merece escuchar. Me gustaría que abran sus Biblias en el capítulo 17 de Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 17. Del verso 1 al verso 16 vamos a leer para meditar hoy en la predicación de la palabra bajo el título Cuidado providencial de Dios. Hace unas semanas tuve la oportunidad de predicar este sermón en inglés. Lo traduje al español y creo yo que puede ser de mucha bendición para nosotros como iglesia. Hemos hecho una pausa en el libro de Nehemías, ya que creí oportuno poder enseñarle algunas cosas. Primero de Reyes, capítulo 17, nos dice, del verso 1 en adelante: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden a ella a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traerse, él la volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un poco de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero de ella una pequeña torta cocida bajo la ceniza y tráela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová de Israel ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hasta ahí la palabra de nuestro Señor. Amada iglesia del Señor Jesucristo, cuando meditamos de cerca en la palabra de Dios y analizamos estos versículos, nosotros podemos entender qué Dios más grande que nosotros tenemos. Un Dios que puede transformar la pobreza en riqueza, un Dios que puede transformar la muerte en vida, un Dios que puede transformar todo.
para beneficio de su pueblo. Es que el Dios de la Biblia es un Dios que se preocupa por su pueblo. Es un Dios que es un cuidado providencial con su pueblo. Y nada de lo que nosotros necesitamos queda sin ser sustentado por la palabra de nuestro Dios. La providencia es un atributo de Dios. Pero ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en providencia? O cuando pensamos en este atributo. Es muy posible que haya múltiples opiniones de nosotros acerca de esto. Pero creo yo que el catecismo de Heidelberg nos lo explica magistralmente lo que significa la providencia de Dios. Para aquellos que no saben lo que es el catecismo de Heidelberg, es un documento histórico de aproximadamente 1650 y tantos, donde muchos pastores se reunieron y crearon un documento que nos ayuda a ir con el día 1 hasta el 50, si no me equivoco, nos ayuda a entender la Biblia. En la pregunta número 10, o el día del Señor número 10, dice esta pregunta, se hace esta pregunta. ¿Qué entiendes por providencia de Dios? Esta es la pregunta que hace. ¿Qué entiendes por providencia de Dios? La respuesta que provee este documento es: la providencia de Dios se ve claramente en su desarrollo a lo largo de la historia de la redención, donde Dios cuida de nosotros y todos y cada uno y cada cosa sirve para la voluntad de Dios. La creación de Dios es protegida y sostenida hasta que su propósito se cumpla, su propósito eterno se cumpla. Además, Dios ha provisto el significado de la salvación para su pueblo a través del sacrificio de Cristo, que cumple su promesa de salvar a los hijos de Dios, sin que uno se pierda, uno solo pierda. Hermano, por esta razón, hermanos, es que nosotros podemos ver en el relato bíblico de Primero de Reyes, podemos ver cómo Dios sostiene a su profeta, pero no solamente a su profeta, sino a esta viuda. La sostiene de una forma tal que lo mantiene con vida en medio de una hambruna. Y no estoy hablando de algo de que no van a comer por un día. Estoy hablando de un hambre que se extendió por 3 años y medio. 3 años y medio que no había lluvia. Pero ahora analice usted cuánto más iba a durar ese hambre. Porque por 3 años y medio no habían podido cosechar. Esto significa que ellos podían sembrar semilla, pero que se iba a tardar un buen tiempo, por lo menos otro año más, para poder tener cosecha. Entonces el hambre se extendía a más de solamente 3 años y medio. La Biblia no dice cuánto tiempo el hambre azotó esta zona, ni registra cuántos muertos hubieron a causa del hambre. Pero sí nos dice que Dios envía a Elías primero a un arroyo. Estando en este arroyo, se seca el arroyo, entonces Dios envía a Elías a una viuda que estaba a punto de quedarse sin providencia también. Una viuda que tenía solamente un puño de harina. Algunos comentaristas dicen que a lo mejor lo único que tenía era lo que podía abarcar con su mano. Esa era la única harina que tenía. ¿Cuántas tortillas puede hacer con un poco de harina así? Unas 2 o 3 tortillas con el máximo. Y un poquito de aceite. Era lo último. Sin embargo, Dios envía a Elías a esta mujer para preservar la vida de Elías, pero sobre todo para preservar la vida de esta mujer y de su hijo. Que según el relato, el hijo
no era una mujer avanzada de edad. Entonces, todas estas son detalles que es importante observarlos en este pasaje. Elías y la viuda de Sarepta son dos personas guiadas por Dios para cumplir su propósito. Y dejarnos este capítulo a nosotros como evidencia de que cuando estamos pasando por necesidades, tenemos un Dios providencial a quien ir y pedir. Tenemos a un Dios que con seguridad escucha nuestras oraciones y provee para aquellas necesidades necesarias para el diario vivir, necesarias para que nos sostengamos hasta el día que duramos o el Señor regrese por su iglesia. Pero también en este pasaje nosotros podemos encontrar a un Dios que cuida los aspectos básicos de la historia de redención. Aquellos aspectos que son sencillos. Recuérdese que la viuda no tiene nombre. La viuda tampoco tiene una patria que tiene a Dios como su principal Dios. Es un país politeísta que adora muchos dioses. Entonces, el hecho de que Elías esté presente allí, eso significa que Dios ha venido a la casa de esta viuda. Dios ha venido. Y lo mismo que sucedió con Zaqueo, ¿verdad? Jesús, ¿qué es lo que le dice? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, esas son las cosas que nosotros podemos ver en este pasaje. Cuando el pueblo de Dios vive para Dios, nosotros podemos ver la gloria de Dios. Él se preocupa por nosotros, Él cuida de nosotros. Pero muchas veces, hermano, la idea que nosotros tenemos de Dios es que Dios solamente se preocupa por aquellos asuntos materiales de nosotros, los que involucran en la vida física de nosotros. Y nos olvidamos que Dios, domingo a domingo, y aún los días de la semana, por la televisión, la radio, Dios nos está proveyendo el pan de vida, la salvación, el evangelio, la predicación de su palabra, para que por medio de eso nosotros podamos ser fortalecidos y enraizados. Mire, esa palabra es importante, enraizados en la verdad del evangelio. Sin esas cosas nosotros no somos nada, pero con esas cosas nosotros somos poderosos. Otra cosa que podemos aprender de esto es que nada sale del control de Dios. Dios es soberano en su propósito, pero Dios también es soberano en su actuar. Y usted no puede ganarle la vuelta a Dios. No, Él va delante de usted. Él siempre está pendiente de usted. El atributo de providencia nos da esperanza, nos da consuelo, nos vivifica en medio del caos. Vea usted alrededor hoy, muerte, guerra, destrucción, hambre, pestilencia, en fin, todo lo que usted puede ver. Sin la palabra de Dios, nosotros no tenemos nada. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, a pasajes así como este, nuestra alma se enraiza en Dios, crece y se desarrolla de tal manera que podemos confiar en lo que Dios está haciendo, aun cuando alrededor de nosotros el mundo está cayendo en pedazos. Este es el Dios que nosotros tenemos. Dios trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Él no duerme, Él no reposa porque no lo necesita. Por eso es que nosotros podemos estar seguros en Él. Él está cuidando de nosotros. Dios sostiene a Elías y Dio sostiene esta mujer
Dios siempre está orando para que su voluntad se cumpla en el pueblo de Dios. Dos cosas son las que me gustaría analizar bien esta tarde. La primera es la confianza que estas dos personas tienen en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Y la otra es la obediencia que ellos hacen a la palabra de Dios. Porque una cosa es que usted crea, hasta que el diablo cree. ¿Sí? Los demonios creen, todos creen en la palabra de Dios. El asunto es quién la obedece. Ese es el problema que tenemos. ¿Quién guarda la palabra de Dios? Hermano, Dios llamó a Elías en un tiempo peligroso. Elías se conoce porque hace caer el fuego del cielo. Cierta ocasión, 4 contingentes de 50 hombres con su capitán llegaron a Elías y le dijeron prácticamente: Elías, varón de Dios, esa era la palabra. Pero la palabra varón de Dios, cuando venía de un militar en esta época, era una palabra despectiva, era una palabra burlesca, que estaba burlando a Elías. Entonces, varón de Dios, dice mi señor acá, el rey, que te presentes delante de él. Elías dice: si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo en este momento y que lo consuma. Inmediatamente caía fuego del cielo y consumía a los 50 soldados con su capitán. Eso sucedió por 3 ocasiones, hasta que el 4º contingente llegó y le dijo: por favor, varón de Dios, mi señor el rey te convoca para que vaya a su presencia. Tuvieron que morir 153 personas para que entendieran que tenían que humillarse delante, no era delante de Elías que tenían que humillarse, delante de Dios que tenían que humillarse. En otra ocasión, Elías, o más adelante en esta historia, creo que es el capítulo 19, Elías prácticamente confronta a los 850 profetas de Baal. Él le dice: si el Dios Baal es Dios, pues entonces que este Dios venga y consuma un sacrificio. Yo voy a hacer mi sacrificio, usted haga su sacrificio, y el Dios que es verdaderamente Dios que lo consuma. Los de Baal pues tuvieron 6 horas para poder orar, gritar y hacer todo su ritual, y nunca pasó nada. Elías se burlaba de ellos y les decía: hombre, tal vez está dormido, grítele más fuerte, tal vez es que está dormido y no lo pueden despertar, o se fue de viaje, quién sabe qué es lo que ha pasado con su Dios, pero sí hay que gritarle. De repente se terminó el tiempo y venía el tiempo de Elías, y Elías solamente dice estas palabras: Dios, que Israel hoy conozca que hay Dios en este pueblo. Y ¡fum! Cayó fuego del cielo, consumió el sacrificio, consumió las piedras, las hizo ceniza las piedras del altar y lambió todo el agua que estaba alrededor del altar. Este es el Dios de Elías. Elías también se conoce como ese Elías que fue llevado al cielo en un torbellino, carro de fuego, que fue llevado al cielo. Pues este es el Elías que hoy se le está predicando. Y Elías dice prácticamente: mira el desafío que está hoy delante de Elías. Porque Elías llega a Acab, el rey, y Acab era un hombre aguado, sin carácter, quien manejaba el imperio o el reino prácticamente era Jezabel, una mujer pagana y malvada, que no le temblaba la mano para matar a otro. Entonces Elías sabe que tiene un gran peligro, pero no está confiando en su fortaleza, está confiando en que Dios lo va a sacar adelante en este asunto. Entonces Elías va acá y le dice: por 3 años y medio no se verá lluvia en todo Israel. No habrá lluvia en todo Israel por 3 años y medio. Y se desapareció de aquí. Ahora recuérdese que esta parte es importante, porque con esto Elías, el Dios de Elías, está retando al Dios Baal, el Dios prácticamente que adoraba los fenicios, y que adoraba Jezabel, y que adoraba Acab. El Dios Baal era el Dios de la fertilidad y el de la lluvia.
porque va a haber sequía por 3 años y medio, y Jezabel y Acab y el pueblo de las 10 tribus del norte de Israel adoran a Baal. Entonces, si tú eres Dios, ve lo que está haciendo. Si Baal es Dios, el Dios de los cielos va a decir: se cierra el cielo, y ojo, que no solamente el cielo, de la tierra tampoco iba a botar agua. Por 3 años y medio no va a haber ni rocío. ¿Saben lo que es el rocío, verdad? Esa pequeña brisa que cae por la noche, que nosotros comúnmente le llamamos sereno. Ni sereno, ni lluvia de abajo, ni lluvia de arriba, por 3 años y medio. Las fuentes de arriba y las fuentes de abajo están cerradas por 3 años y medio. Pero como tú adoras a un Dios que es el Dios de la fertilidad y el Dios de la lluvia, entonces vive tu Dios que desafía a mi Dios, que desafía a mi Dios, y que saque y que caiga llueva, y que caiga lluvia del cielo, y que saque las fuentes de las aguas de la tierra. ¿Hizo algo Baal? Por supuesto que no. Es que mira, el salmista dice que el que hace ídolos, igual, dice que el que hace ídolos, los ídolos son igual que el que los hace. Son creación de hombre los ídolos. Entonces no hay lluvia. Pero aquí, hermanos, hay otro asunto muy importante también. Cuervos vienen a alimentar a Elías. Sí, el verso 4, véanlo ahí. Dice que los cuervos venían a alimentar. Para un judío que un cuervo viniera a alimentarlo era una abominación, porque el cuervo era considerado un animal impuro. Y una persona que tocaba un cuervo o tocaba un animal impuro, esa persona quedaba impuro hasta la noche. Y en la noche tenía que lavar toda su ropa, tenía que bañarse bien, como parte del ritual para poder purificarse. Ahora, recuérdense que los cuervos que son un ave de rapiña, ¿verdad? ¿Y con qué alimentaba a Elías los cuervos? Con carne por la mañana, carne y pan por la mañana, y carne y pan por la tarde. ¿De dónde sacaban los cuervos el pan y la carne? Recuérdense que estamos hablando de que son aves de rapiña. La muerte ha invadido la región. ¿Cuántos animales pudieron morir en esa época? ¿Se imaginan ustedes los cuervos acá buscando los animales muertos y llevándolos a Elías? ¿Sí? Pero no fue eso lo que pasó. Dios le estaba proveyendo, así como en el desierto, en los 40 años que Israel caminó por el desierto y pasó todo el desierto, Dios alimentó al pueblo con codornices y alimentó al pueblo también con maná del cielo. Asimismo, providencialmente, Dios está alimentando prácticamente a su profeta, usando animales inmundos para llevarle de comer. Me recuerdo de Pedro, capítulo 10 de Hechos. Pedro está en una terraza descansando a la hora del mediodía, cuando de repente le vienen visiones, no eran sueños, eran visiones. Y dice que vio un lienzo que estaba del cielo a la tierra, de puros animales inmundos. Entonces Dios le dijo: Pedro, levántate, mata y come. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Nunca en la vida ha entrado en mi boca algo inmundo. Yo en otra palabra, no puedo hacer eso. Tú sabes que contrario a la ley de Moisés. Y Dios, ¿qué le dice? Lo que yo he purificado, no lo llames tú inmundo. Ahora levántate, ve a la casa de Cornelio y presenta el evangelio en la casa de Cornelio, y dice la palabra del Señor que toda la gente, ahí estamos hablando de un centurión, ese tenía por lo menos una cuadrilla de soldados y tenía su familia,
tenía un montón de gente en su casa y todos se convirtieron esa noche al Evangelio. Y dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. En el capítulo 15, el apóstol Pedro, apoyando al apóstol Pablo, haciendo en el primer concilio, porque estaba en disputa si se podía aceptar a los gentiles, la iglesia gentil en la iglesia hebrea, el apóstol Pedro se levanta y dice: yo estuve en la casa de Cornelio, y en la casa de Cornelio yo vi como el Espíritu Santo cayó sobre estos hombres, igual como lo hace con nosotros los judíos. En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? En Dios no hay acepción de personas. En Dios, el judío, el greco, no importa la nacionalidad, no importa el color, no importa el idioma, no importa lo que seamos. En Dios somos uno. Y basta, eso solamente. No hay nada más que decir en cuanto a eso. ¿O será que en el cielo va a estar un grupito de gente de color, un grupito de latinos, un grupito de blancos, un grupito de asiáticos? ¿Será que así va a ser en el cielo también? El cielo está en un solo pueblo, congregados para adorar y alabar a Dios todo el tiempo. Hermanos, basta de divisiones ya. Basta de que yo tengo el mejor evangelio. El evangelio mejor es el de Jesucristo. Y si la iglesia predica a Cristo y a este crucificado y volviendo a la luz del cielo, todas las iglesias que hacen esto son el pueblo de Dios. Son el pueblo de Dios. Esta es la historia, hermano. Recuérdense que todo en este mundo se dirige a la voluntad de Dios. Dios le dice a Elías, le manda la palabra. Y ¿sabe qué es lo que me encanta más de todo esto a mí? Que Dios ya ha preparado el corazón de la viuda. Dice, ¿qué es lo que le dice? Elías, vete a Sarepta, yo ya tengo a una mujer advertida, que esta es la que va a abrir las puertas de tu casa, y vos vas a entrar a vivir ahí en esa casa, y ella te va a alimentar hasta que el hambre y la sequía termine. Este es otro asunto muy importante. Dios nunca da de más, ni nunca da menos. Da lo necesario y lo justo. Porque la Biblia nos dice que de ahí para allá fueron felices para toda la vida, ¿verdad? Y nunca más tuvieron necesidad de nada. No, dice que cuando se acabó la sequía, se acabó el aceite y se acabó la harina. ¿Por qué? Porque hay que trabajar. Hay que trabajar para poder proveer para la comida. Era necesario hasta que se iba, hasta que el peligro pasaba. Entonces Dios lo protegió. Ahora tienen que trabajar para proveer su alimentación. Hay algunas cosas que me gustaría destacar de esto. Primero, la mujer es viuda. No se menciona la edad ni se menciona el nombre, solo la nacionalidad. ¿Sabe por qué es importante esto? La nacionalidad es importante porque en Israel también había viudas. ¿Y por qué Dios envía a Elías a una viuda gentil cuando podría haberlo enviado a la casa de una viuda en Israel? La única respuesta que podemos encontrar a esto es que Dios estaba protegiendo a esta mujer porque nos quería enseñar una lección. Los únicos que hacemos excepción de personas somos nosotros. Dios no hace excepción de personas. Somos nosotros los únicos. Y miren, esta mujer tiene un hijo, pero como les dije antes, este hijo no podía proveer todavía para el alimento de esta mujer. Por eso es que Dios toma el control. El segundo, Dios es el que sostiene tanto a Elías como a la viuda providencialmente, a los dos. Aquí no se trata de proteger a uno y dejar al otro, o utilizar a uno para proteger al otro. No, Dios está usándolos a los dos para protegerse el uno al otro en este momento crucial de la vida. Mire, Elías, ¿qué es lo que le dice? No temas. Pero primero le dice la mujer, como el Señor tu Dios vive, no tengo nada horneado, no tengo nada más.
oración a esta mujer: yo confío en tu Dios. Yo no tengo, pero si tu Dios te ha enviado a mí, yo voy a darte de comer. Otra cosa importante en este pasaje: estos nunca se habían juntado antes. No se conocían, no sabían quién era el uno y el otro. Y los dos inmediatamente se reconocen. Dicen que llegando Elías a la puerta y ve a una viuda recogiendo unos leños. Inmediatamente Elías se llega a ella y ella lo reconoce: este es el varón de Dios del que Dios me dijo antes que yo tenía que protegerlo en mi casa. Ella y él se conectan y empieza la conversación. La conversación de los dos fue mucho más larga que lo que encontramos en el relato bíblico. Y Elías le dice a la mujer, inmediatamente la saluda y se presenta a ella y le dice que vaya y que prepare algo para comer para él primero. Mire, en esto se demuestra también la fe de esta mujer. Era el último poco de comida. Tenía un niño chiquitico. Y usted sabe que nosotros por los hijos damos la vida, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Ella sabe que si ella le da de comer al profeta, ella se queda sin comida. Pero ella está orando en fe. Y Elías, mire, cómo Elías fortalece la fe de esta mujer. Y le dice: no temas, ve y haz lo que has dicho, pero primero hazme a mí. En esta palabra nosotros podemos encontrar que Elías está probando la fe de esta mujer. Y le está diciendo: ve, haz lo que has dicho, pero primero para mí y después para ti. Elías lo que está diciendo es: pon a Dios primero. Es Dios el centro de tus actividades. Es Dios el centro de todo lo que tú tienes. Es Dios el centro de todo lo que tú eres. Es Dios. El día que nosotros pongamos como iglesia a Dios como el centro, todo lo demás cae por su propio peso. Aquí es donde viene la obediencia a la palabra de Dios. La fe en el corazón de la viuda es grande. Como el Señor tu Dios vive, el Dios que ustedes adoran los judíos. Y miren, en esto esta mujer está reconociendo simple y sencillamente la línea mesiánica. ¿Dónde viene el Mesías? El Mesías no viene por los grecos, el Mesías no viene por los romanos, el Mesías no viene por los babilonios, el Mesías viene de acuerdo a la línea de Israel. Vive tu Dios, que no tengo mucho que darte, pero lo que tengo te doy. Eso te lo doy, en fe en Dios. Estas son las cosas importantes del Evangelio, hermano. Elías dice: no temas, haz como has dicho, pero primeramente a mí. ¿Qué les recuerda esto? Emmanuel, ¿verdad? Capítulo 1, verso 27, 23 de Mateo. Emmanuel, Dios con nosotros. Él está con nosotros. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Absolutamente nada. Jesús está diciéndole claramente: la harina y el aceite, dice Elías, la harina y el aceite no me negarán. Providencialmente, Dios estará poniendo en esa tinaja y en esa vasija. Así de que no tengas miedo. Concluyo con esto, hermanos. La viuda de Sarepta aprendió cosas que todo cristiano debe experimentar. Fe. ¿Tienen fe ustedes? La fe siempre es la que mueve todas las circunstancias. La fe siempre nos lleva a accionar en lo que hacemos. La fe siempre nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Jesús nos asegura algo muy maravilloso en el capítulo 6, verso 26 al 31 de Mateo. Si Dios tiene cuidado de los lirios del campo, si Dios tiene cuidado de las aves, si Dios tiene cuidado de su creación, nosotros, su pueblo, sus hijos, valemos mucho más que la creación. Valemos
es que el Señor Dios Todopoderoso se proveyó del Redentor, de Jesucristo, para que su pueblo fuera alcanzado y fuera llevado a la gracia que tenemos en Dios. Amén. Oramos.